igual podemos sacar un poquito de positivismo, ¿no? En este día que hemos desarrollado. Por ejemplo, el día de hoy yo me encuentro como el número 8 y el número 7, ¿no? Reflexiva y al mismo tiempo gestionando varios temas del trabajo y también VTech. Entonces estoy identificada como el número 7 y el número 8. Ustedes cómo están llegando, pueden colocar también en el chat cómo están llegando el día de hoy a la clase mientras esperamos a sus compañeros que se van conectando. Puede ser el número 1, el número 2. Por ahí nuestro compañero Elmer, el número 5, Grace, el número 3. Muy bien, bueno, Elmer está en modo estudioso. Número 3, por ahí captando. Número 7, también Adriana. Número 9, también tenemos por acá. Excelente. Muy bien, chicos, me alegra que muchos de ustedes estén atentos, justamente el número 3. Y esta actividad, justamente de cómo llegamos a clase, es una actividad rompehielo que también vamos a revisar en algún momento en las estrategias de reclutamiento y selección, en las siguientes sesiones del curso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Entonces, mientras ya van colocando cómo se están sintiendo el día de hoy, número 3, número 6, para los que están llegando, bienvenidos. Estamos en la clase de fundamentos de reclutamiento y selección, justamente del mismo curso de reclutamiento y selección que pertenece a todo lo que es de recursos humanos y gestión de personas. Es un curso más específico, un curso que atañe justamente a uno de los procesos centrales en recursos humanos, la captación del talento, ¿no? Cómo tenemos talento competitivo, talento útil, eficaz y que también se pueda quedar en la empresa. Entonces, hoy vamos a revisar por qué es fundamental tener este proceso de una manera potenciada, una manera que la empresa también tome conciencia de su importancia y también vamos a ver las distintas tendencias, así como las diferencias entre reclutamiento y selección. Muy bien, mientras culminamos de ver cómo han llegado los últimos participantes, Michelle, el número 2, por ahí Luis, número 3, José también 2, Abigail 2, Juliana 3, por ahí Lourdes 6, Jenny 3, excelente. Entonces, vamos a continuar, ya que veo que nos hemos conectado y estamos la mayoría, siendo 8 y 7. Vamos a ver el tema, como bien les comentaba, que vamos a revisar el concepto de reclutamiento y selección. ¿Existen diferencias? ¿Es lo mismo? ¿Cómo vamos a encontrar un poquito estos conceptos y cómo los tenemos, ¿no? Actualmente entendidos en el mundo de recursos humanos? También vamos a encontrar la importancia del reclutamiento y selección como proceso central en recursos humanos, en gestión humana. Asimismo, cómo estos procesos se han ido transformando eh, a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros hemos tenido distintas tendencias que se han ido actualizando en el transcurso de los años. ¿Ok? Muy bien. Entonces, me gustaría justamente iniciar con esta pregunta para muchos de ustedes que han trabajado, que están trabajando o que quizá van a trabajar. ¿Qué significa para ustedes un buen proceso de reclutamiento y selección? ¿No? ¿Qué tiene que tener ese proceso de reclutamiento y selección para ustedes? ¿Cómo debe ser? ¿O ustedes quizá han visto alguna vez este tipo de proceso de reclutamiento y selección? ¿O no conocen? También es importante que me comenten si por ahí quizá es nuevo este tema. Me pueden levantar el manito. Bien, ¿cómo estás, Gwen? Sí, coméntanos. O también puedes escribir por el chat si no te deja, Gwen.
Pues ahí Diana nos comenta encontrar al candidato ideal, seleccionar a la persona idónea para ocupar un puesto. También tenemos a Sara Clavijo. No sé si también puedes comentarnos, Sara, o también puedes comentar por el chat. Y José Rodas nos dice ver el perfil de cada candidato, ¿no? ¿Qué cosa es un perfil? También vamos a analizar en la siguiente clase, en la siguiente sesión, los perfiles en análisis de puesto. A grosso modo, un perfil justamente es el listado de características necesarias que se necesitan para determinados puestos. ¿Ok? Pues ahí Sara nos comenta que se busca el candidato idóneo basado en el perfil ocupacional. Este perfil es definido por la empresa, por la posición a la cual nosotros estamos haciendo búsqueda, ¿no? Va a depender bastante de qué tipo de empresa estamos para también ajustar nuestros procesos de reclutamiento y selección. Una empresa que se dedica a la medicina, una clínica, va a tener procesos distintos de validación y de reclutamiento que una empresa industrial, que una empresa de consumo masivo, que una empresa de minería, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener que saber en dónde estamos para también ajustar estos procesos de reclutamiento y selección. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Elizabeth nos comenta que es verificar a la persona que están buscando para el puesto según las virtudes, ¿no? Conocer los requisitos que debe tener cada puesto para solicitar a la persona idónea, nos dice Claudia. Muy bien. Y por ahí Lourdes nos comenta, tiene que ser objetivo. Considerar las habilidades y actitudes que cumplan con el perfil. Exactamente. Qué importante es esa objetividad, ¿no? Por eso tenemos un papel, nosotros como gestores, como dueños del proceso de reclutamiento y selección, tenemos un papel importante para validar cuánta objetividad puede existir en un proceso, ¿no? Muchas veces en algunas empresas, sobre todo las empresas privadas, tienen políticas en el caso de reclutamiento y selección. Políticas como no puedes tener a dos personas de una misma familia trabajando dentro de la empresa. O si la tienes, tiene que ser con una declaración jurada, una serie de normativas y parámetros para que no se malinterprete la situación, ¿no? Muchas veces nosotros vemos en distintas noticias, ¿no? Que podemos ver que hay varios procesos, sobre todo en el ámbito público, que encontramos que hay personas que no están capacitadas, pero están en el puesto, ¿no? Y nos sorprende muchísimo. Eso no debería pasar, ¿no? Por eso es que tenemos que tener políticas, tenemos que asegurarnos que nuestro proceso de gestión y de reclutamiento y selección sea óptimo y sea ajustado a la realidad en la empresa donde estamos, en el sector donde estamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ahí nos comenta Giuliani que también considera que el proceso de reclutamiento eficaz debe estar seleccionando una persona con todas las características para el puesto, ¿no? Tenemos que verificar. Hay empresas incluso que verifican no solamente esas características, ¿no? Hay empresas que verifican también historial crediticio, antecedentes penales. ¿Qué tipo de empresas ustedes creen que verifican este tipo de información, como historial crediticio, antecedentes penales, declaración jurada de domicilio? Rey, habías levantado la mano. No sé si puedes activar tu micro o también por el chat nos puedes comentar sin ningún tema. Adriana nos dice, eso es una investigación laboral, una validación laboral, ¿sí? Pero ¿qué tipo de empresas pueden necesitar esta información, ¿no? Historial crediticio, que es esta información sobre si tienes deuda, si has sido un buen pagador en tus créditos, etcétera. Y antecedentes penales, judiciales, policiales. Exacto, Rey, empresas de seguridad, ¿no? O incluso para puestos específicos pueden pedirte este tipo de información. Quizá para un asistente de, no sé, de marketing, no sea necesaria esta comprobación, pero sí para un oficial de seguridad, un custodio de seguridad, porque justamente va a estar en un contexto donde tiene bastante exposición a información financiera o custodia financiera, ¿no?
Romina, muy bien, instituciones financieras. Es muy común aquí en este país, en Perú, que muchas empresas financieras hacen este tipo de filtros y no solo a sus candidatos, sino también a los candidatos de las empresas proveedoras, de las empresas tercerizadas, ¿no? Entonces, qué importante también es saber a dónde vamos a postular y también qué requisitos nos pueden pedir cuando nosotros somos candidatos, porque siempre vamos a tener dos roles. Vamos a estar en el mundo de recursos humanos como administradores, como gestores, pero también en algún momento nos va a tocar ser postulantes, ser candidatos, ¿no? Entonces también esta información es muy importante en nuestro rol como candidatos, ¿ok? ¿Qué más me comentan por aquí? Alejandra, empresas comerciales, sí, puede ser, empresas de comerciales que quizá puedan tener muchísima facturación, ¿no? Y están expuestas también a información confidencial. Exacto. Los antecedentes también. Hay empresas que incluso te hacen pasar pruebas, que ya lo vamos a revisar más adelante cuando nos toque el tema de pruebas psicométricas, que tienen que ver con confiabilidad, honestidad y también transparencia. ¿Cómo puedes medir eso? Pues existen plataformas y existen evaluaciones psicológicas que miden esto. No sé si ustedes también han visto que en algún momento se puso muy popular el polígrafo, ¿no? También hay empresas que tienen implementado este tipo de herramienta, este tipo de proceso para puestos un poco más altos. Muy bien, Rey. Excelente. Vamos, continuamos. Hemos comentado bastante de una manera muy general, pero justamente la clase de hoy es eso, es saber todo lo que viene en las siguientes sesiones para estar con todas las ganas y también si tenemos alguna pregunta, alguna consulta, vamos resolviendo en cada sesión. ¿Ok? Muy bien. Continuando. Entonces, como muy bien me han comentado muchos de ustedes, el reclutamiento, la selección, tiene que ser ajustada a los perfiles que nosotros vamos teniendo, ¿no? Estos perfiles tienen que ser ajustados a cada puesto de forma idónea. ¿Qué significa que sea idóneo? Que sea correspondiente, que realmente existe una correspondencia entre el puesto y la persona, ¿no? A los requisitos o al perfil que tiene cada posición. Cada posición en distintas empresas tiene una serie de funciones y estas funciones se ajustan justamente y piden ciertos requisitos. Por ejemplo, para un analista de sistemas, probablemente sea muy importante el manejo de ciertos programas informáticos, ¿no? Entonces, si es que tú presentas a un candidato que no tiene nada de conocimiento en esto, pues obviamente no va a ser elegido. Por eso tenemos que nosotros, como administradores del mundo de recursos humanos, saber muy bien qué requisitos y qué funciones van a realizar estos, ¿ok? Pues ahí no sé si tenían alguna duda. Muy bien. Y como muy bien comenta aquí, tenemos justamente que el reclutamiento funciona bajo la premisa de cubrir vacantes a medida que se presentan y por lo general tiene una visión más a corto plazo. Vamos a ver este pequeño videíto y luego comentamos, ¿ok? Ahí vamos a ver si puedo compartir. Me avisan si también escuchan el video, por favor. A ver, no sé si estamos viendo o estábamos viendo. Sí se ve, profesora, pero no se escucha el sonido. No se escucha. Uy, a ver, voy a intentarlo de nuevo. Así me pongo aquí. Vamos al link principal. A ver si se puede. No sé si ya se está escuchando o estamos con delay.
Todavía no se escucha. ¿Podría dejar de compartir y compartir nuevamente? A ver si de esa manera se llega a No, escuchar. hola. No sé si ya se escucha. Me comentan, por favor. Todavía no se escucha, profesora. Creo que al momento de compartir hay una opción que nos menciona compartir con el audio. A ver, Una vez deje de compartir, otra vez intenta compartir y ahí en la parte inferior aparece una opción, compartir con audio, creo que dice así una opción. ujú, a ver. Si no, bueno, yo les me comentan, chicos. ¿Se escucha, chicos? ¿Se escuchó? No se llega a escuchar todavía, profesor. Bueno, igual les comento un poquito, no llegaron a escuchar, uy, les estaba preguntando justo eso. Bueno, les comento, en este caso hemos visto un videito que nos comentaba sobre el tema de reclutamiento y selección y cómo algunas empresas incluso hacen eso, ¿no? Eh, contratan, contratan otras empresas de manera personalizada justamente para que se pueda culminar un proceso. ¿Por qué hacen eso? Porque muchas veces no tienen un departamento de recursos humanos. Entonces, su, todo su proceso de reclutamiento y selección lo hacen mediante una empresa. A este tipo de empresas los llaman proveedores tercerizados, ¿no? Aquí en Perú tenemos algunas, que es Manpower, Adeco, etcétera, ¿no? Les voy a pasar el link de lo que revisamos y también está en nuestro material que por ahí nuestro equipo de ITEC les ha compartido o les va a compartir en el transcurso de la clase para que ustedes también puedan revisar y ver un poquito este concepto de reclutamiento y cómo lo están también comentando sobre las fuentes, tanto internas como externas. Igual ahora vamos a revisar este tema en la siguiente slide. ¿Ok?
Muy bien. Tenemos que justamente el reclutamiento es cubrir las vacantes a medida que se presentan. Esto tiene que ver más a corto plazo. Hay un proceso que se llama atracción del talento, que tiene que ver más con una llamada, con una atracción que las empresas hacen siempre de manera sostenida para tener una base de candidatos en cualquier momento que necesiten, ¿no? Para que puedan disponer de esta base. En cambio, reclutamiento ya es más específico. Es cuando ya se presenta la necesidad por ese puesto. ¿Ok? Y tú como gerente, como analista, como asistente de recursos humanos, tienes que cubrir la vacante. ¿Qué significa cubrir la vacante? Pues tienes que hacer todo el proceso de reclutamiento, selección, contratación, para que se pueda tener este perfil idóneo en la empresa. Como bien comentaba en el video y como van a revisar cuando vean en unos minutillos el link de YouTube, que lamentablemente no sé por qué no nos dejaba, en otras veces siempre me dejó, pero bueno, cosillas técnicas, vamos a encontrar que existen dos tipos, ¿no? Las internas, el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Interno tiene que ver más con un reclutamiento de promociones. Puede pasar en un contexto específico de una empresa que se necesite una posición, ¿no? Esta posición puede ser un analista de finanzas, por ejemplo, sale en búsqueda, pero el jefe sí, Soraya, lo van a enviar, no te preocupes, lo van a enviar por el grupo de WhatsApp. El jefe te comenta que tiene dos asistentes de finanzas y ambos asistentes están cumpliendo con los requisitos para la posición de analista de finanzas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esos requisitos? Que tenga más de 3 años o más de 2 años en la posición, que conozca Excel, Power BI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú como analista, como asistente de recursos humanos, ¿qué haces? Pues vas a hacer un proceso de selección entre estos dos candidatos internos que ya pertenecen a la empresa y que van a pasar este proceso de selección, ¿no? Un proceso ya que tiene que ver más con una promoción, con un ascenso. Eso es el reclutamiento de manera interna. Y por otro lado, tenemos ya, cuando tenemos que buscar candidatos y talento afuera, de manera externa, mediante anuncios, headhunting, bolsas laborales y distintos otros medios que tienen que ver más con, ¿no? Encontrar ese candidato en otras empresas o candidatos que estén disponibles, que quizá no están trabajando, que acaban de salir de la universidad, del instituto, etc., ¿no? Y esto lo hacemos mediante distintas fuentes de reclutamiento. ¿Ok? No sé si ustedes alguna vez han usado alguna fuente de reclutamiento, conocen alguna fuente de reclutamiento, me lo pueden comentar por los comentarios. Por ejemplo, aquí en Perú es muy conocido Boomerang, que es una bolsa laboral. Ahí está su logo, por ejemplo. Este es el logo de Boomerang. También tenemos Computrabajo, que tiene que ver más con, que tiene que ver más con empleos más prácticos, ¿no? Bolsas de trabajo, ferias laborales, etcétera, ¿no? Las municipalidades también tienen bastantes ferias que realizan INDEX también, una bolsa de trabajo que se utiliza bastante. También tenemos otros canales como Facebook, ¿no? Algunas empresas utilizaban, ya no se utiliza tanto, pero antes utilizaban también Facebook para compartir las convocatorias de las posiciones que tenían disponibles, ¿no? Las redes sociales como Facebook, Instagram. Por ejemplo, si tú eres alguien de marketing, usualmente puedes encontrar también bastante en este tipo de redes sociales. También hay otra forma que es el boca a boca, ¿no? Mediante contactos. Por ahí te pueden decir, bueno, yo conozco una persona que está buscando justo para su empresa a un contador. Y tú, pues ahí conoces a un contador
y funciona. Al final nunca fue anunciado, fue más un boca a boca, ¿no? Pues ahí presentas el candidato y el candidato queda. Otro canal que es bastante empleado y que sobre todo nos corresponde a nosotros como reclutadores, como headhunting, conocer, manejar es LinkedIn o LinkedIn. ¿No? LinkedIn es esta plataforma donde están todos los profesionales que comentan toda la experiencia laboral y también educación que tienen, ¿no? Entonces nosotros, mediante LinkedIn, también podemos buscar trabajo, encontrar candidatos, anunciar también, ¿no? Las distintas prácticas de clima laboral, iniciativas, publicaciones, comunicados de la empresa. Es una red social que se ha vuelto imprescindible para todas las empresas que son relevantes, ¿no? Entonces también por ahí podemos encontrar a distintos candidatos. ¿Qué significa headhunting, chicos? No sé si alguno de ustedes ha tenido este rol de headhunting. O si por ahí no conocen, les explico. Por ahí nos dice anuncios en radio, periódicos, sí. Es bien relevante, por ejemplo, para algunas empresas, mediante la radio, mediante el periódico, ¿no? También en provincia pasa bastante. En provincia muchas veces lo que más escuchan es la radio, ¿no? También. ¿Qué más? Abigail nos dice, headhunting, conocido como cazatalentos o búsqueda de ejecutivos. Tal cual. Justamente está en inglés, es un término que se ha popularizado bastante en estos últimos 5 años. Se volvió muy popular luego de la pandemia y tiene que ver con la búsqueda, el cazar talento top, ¿no? Incluso también hay veces que también haces hunting a posiciones no tan top, pero también posiciones difíciles. En pandemia se puso un poco complicado el tema de encontrar desarrolladores, ¿no? Estas personas que desarrollan código, que programan, conocidos como backend, como full stack, como frontend, QA, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo un boom de la tecnología, un boom de pasar todos los negocios a una manera más digital, pero faltaba talento que lo haga. Entonces, muchos reclutadores tuvimos que aprender bastante de la terminología, del lenguaje de esta posición para poder hacer los filtros correspondientes a estos candidatos a la posición de desarrollo, ¿no? Muchos incluso se han especializado o se han ido más por esa rama de hunting de reclutamiento, hunting de perfiles IT, ¿no? Perfiles de tecnología. Entonces, el headhunting tiene que ver más con la búsqueda específica, ¿no? De este talento. ¿Cómo lo hacen? Tenemos algunas herramientas, les voy a presentar que yo utilizo. Justo está aquí en uno de mis favoritos. Igual, no se preocupen, este tema de estrategias de reclutamiento lo vamos a profundizar más adelante, solamente es a modo de ejemplo, para que puedan encontrar candidatos, ¿ok? Si en algún momento les mandan a hacer hunting, les mandan a buscar candidatos. Una cosa es reclutamiento, cuando te postulan candidatos y te llegan a tu vacante. Pero ¿qué pasa si no llegan? Como alguna vez nos pasó a los reclutadores. Poníamos el anuncio y no llegaban candidatos. Y tú sí o sí tienes que presentar candidatos, es tu trabajo, te miden, tienes métricas que justamente miden que presentes candidatos, que esos candidatos queden seleccionados y que también tu tiempo de búsqueda sea lo más óptimo. Si tienes un mayor tiempo de búsqueda, pues a la empresa no le conviene porque está perdiendo eficiencia, está perdiendo días y la posición queda vacía. Por lo tanto, los procesos que esa persona en esa posición haría no se están realizando, lo cual genera atrasos. Entonces tienes una gran responsabilidad y siempre vas a sentir detrás de ti a tu jefe de gestión de talento y también al jefe de esa posición que estás buscando. Entonces, nosotros como reclutadores, si vemos que no encontramos a los candidatos idóneos, tenemos que salir a buscarlos, a cazarlos. Eso tiene que ver el headcount. ¿Qué herramientas utilizan sobre todo en LinkedIn?
vamos a proyectar un poquito aquí. A ver, déjame ver si puedo presentar. No, no se está proyectando, creo. Bueno, voy a presentar toda la pantalla para que puedan observar. Muy bien. Ya está. Ay, no. Estoy presentando de nuevo. Y vamos acá. ¿Cómo cazamos talento? Lo hacemos mediante distintas herramientas. La principal, LinkedIn. Por ejemplo, si vamos acá en LinkedIn, yo tengo mi propio perfil. Si por ahí ustedes no tienen su perfil, les recomiendo que lo hagan. Si por ahí alguno de ustedes no saben cómo podemos o cómo debemos hacer, lo que óptimo debe tener, podemos ver esto en la siguiente clase, me avisan, o si no, también nos hacemos un espacio en la última clase. ¿Cómo busco candidatos? Pues por acá pueden ver incluso los candidatos que yo en algún momento he buscado y también con qué nombre he buscado, ¿no? Acá vamos a poner, por ejemplo, les comentaba que estábamos teniendo problemas en 2020 porque no encontrábamos candidatos idóneos para una posición que es backend developer, que tiene que ver más con desarrollo de código. ¿Ok? Acá te aparecen distintas opciones. Tú haces clic en personas y acá te van a aparecer una serie de personas. Por cuestiones de confidencialidad voy a ser rápida porque por ahí nos pueden comentar. Esta serie de personas tienen su título, ¿no? Como backend developer. Incluso este backend developer, a ti como reclutador, como hunting, te han pedido con una serie de tecnologías. Tú validas qué tecnología es y realmente es, ¿no? ¿Qué haces tú? Conectas con la persona, al momento de conectar, agregas una nota y ahí puedes justamente comentarle a la persona que estás en proceso de bueno, de un proceso de selección que te llamó a ti bastante la atención su perfil, te explicas un poquito la convocatoria, el proceso, y si la persona, ahí tienes que tener bastante poder de convencimiento, si la persona accede, pues tú puedes seguir el proceso y ya tienes un candidato más a tu lista, ¿no? Es una invitación a que la persona participe en tu proceso de selección. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar personas que sí participan, personas que en ese momento no están disponibles porque acaban de aceptar un nuevo trabajo, personas que quizás no lo vean relevante y no te dicen nada. Entonces tienes que tener mucha paciencia. ¿Okay? Esa es una herramienta mediante LinkedIn. Y luego tenemos esta herramienta que a mí me ayudó mucho en algún momento cuando buscaba este tipo de perfiles, que es una búsqueda booleana. ¿Qué significa booleana? Pues te ayuda a hacer una búsqueda más especializada y con más filtros. Está en inglés. Si en algún momento necesitan utilizar este tipo de herramienta, me avisan. Igual lo vamos a revisar más adelante. Y acá tú pones el país, el nombre del trabajo, el nombre del puesto que estás buscando, en dónde, las palabras que necesitas que no estén, o estén, mejor dicho, educación, y te va a salir una lista, un listado de personas. ¿Ok? Eso es un poquito sobre las herramientas que tiene Hunting. Hay muchas más herramientas, les he mostrado dos, pero mediante esas herramientas tú puedes cazar candidatos, ¿no? Cuando tú tienes una búsqueda difícil, un proceso que no encuentras candidatos, que tu proceso de reclutamiento no está, no está funcionando, ni siquiera has iniciado tu proceso de selección, ni siquiera puedes iniciarlo porque no tienes candidatos, pues te toca meter manos a la obra. Como también se hace hunting de manera física, ¿no? También alguna vez te puede tocar procesos masivos. ¿Qué quiere decir procesos masivos? No sé si alguna vez ustedes, chicos, han participado como reclutadores en procesos masivos o han escuchado qué cosa es un proceso masivo o a qué se puede referir un proceso masivo. Ustedes me avisan si saben un poquito del proceso masivo
o si no, también les comento qué cosa es un proceso masivo. Muy bien, Sara, en grandes cantidades. En donde, como bien dice su palabra, masivo, ¿no? En donde encontramos este tipo de procesos, pues lo encontramos en empresas retail, en empresas industriales, ¿no? Que necesitan ya cubrir 40, 50, 60 vacantes. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos iniciando en el mundo de reclutamiento, vamos a iniciar quizá como asistentes de selección, asistentes de reclutamiento y selección, y nos van a dar este tipo de procesos masivos, ¿no? Yo alguna vez trabajé en una cadena de cine y me tocaba, cuando incluso era practicante, y me tocaba hacer como 200 personas, o sea, completar toda la matriz del cine. Y pues es muchísima, muchísima gente y también tú tienes que saber qué técnica, qué estrategia vas a utilizar para ese tipo de proceso. No se preocupen que en la siguiente clase, bueno, creo que en la tercera clase vemos estrategias, así que ahí vamos a ver qué estrategias nos funcionan para ese tipo de procesos masivos, ¿no? Que es muy distinto a hacer una búsqueda específica, ¿no? Quizá a esas 200 personas no las voy a encontrar en LinkedIn. ¿Qué cosa tengo que hacer para encontrar esas 200 personas? ¿Y cómo valido que esas 200 personas sean idóneas para la posición? ¿No? Entonces, cada tipo de proceso tiene sus propias particularidades y sus propias dificultades, ¿no? Sus propios retos. Entonces, ya vamos a llegar a ese punto. Muy bien, pues aquí les comentaba que el reclutamiento también es efectivo cuando tenemos unas buenas prácticas, ¿no? ¿Cuáles son las buenas prácticas que nosotros como reclutadores tenemos que asegurarnos? Es que tengamos descripciones que estén ajustadas al puesto, ¿no? Que realmente reflejen lo que el puesto está buscando. Por ello, cuando anuncio mi empleo, como este anuncio de aquí, tengo que comentar qué en específico estoy buscando, las funciones, para que también la persona que postula, el candidato, sepa qué va a hacer en su día a día, para describir también un poquito la empresa, cómo es la empresa, ¿no? También es importante brindar esa información al candidato para que sepa qué valores, qué ideología, qué filosofía tiene la empresa y de esa manera también se ajuste a su personalidad, a su filosofía de vida, a sus objetivos, ¿no? Es muy importante que los candidatos no solamente cumplan con los requisitos funcionales, sino también con los requisitos que tienen que ver más con la cultura y la manera de ser, ¿no? Hay a veces que tenemos candidatos que ingresan a una empresa, se hace el proceso de reclutamiento excelente, rapidísimo, pero ¿qué pasa? Al mes la persona se va o a la semana. Alguna vez me ha tocado ver a alguna compañera que tenía un proceso y a la semana se le iba a la persona que había ingresado. Obviamente, algo pasó allí. ¿Y qué pasó? Pues el proceso de selección no estuvo al 100% logrado, probablemente, o capaz hubo otra cosa, también puede ser, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que no se logró al 100%? Si la causa hubiera sido por el proceso de selección que no se hizo bien, pues probablemente es porque los objetivos de esta persona no estaban alineados a los objetivos, a la cultura, al clima de la empresa donde acaba de ingresar, ¿no? Por eso es importante también validar ese tipo de requisitos, ¿no? Muy bien. Funciones, pues tenemos que reflejar las funciones que se están comentando que se van a realizar en el puesto. Los requisitos también tienen que estar bien detallados y también los beneficios. Mediante los beneficios nosotros podemos atraer a más candidatos para que postulen y de esa manera nosotros tener un mayor rango para hacer nuestro proceso de selección, ¿no? Entonces tener más opciones. Si tenemos solo 2 candidatos para un proceso, pues al final no estamos teniendo un mayor rango y nos estamos quedando solo con las opciones disponibles. ¿Muy bien? Muy bien. Selección. Identificamos el candidato más adecuado mediante herramientas. Este es el siguiente paso, justo como les comentaba, con una vez que tenemos ya un buen rango, una buena base de candidatos,
pues vamos a proceder al proceso de selección. Como muy bien su nombre lo dice, selección es cuando nosotros, del grupo de candidatos, vamos a escoger, vamos a identificar mediante distintos procesos, técnicas, al candidato más idóneo, más adecuado. Aquí no voy a compartir el video porque nos va a volver a pasar como hace unos minutos, pero en este pequeño video que les recomiendo revisen cuando tengan el material a su disposición, tenemos un extracto de la película En búsqueda de la felicidad. No sé si alguno ha visto la película, es muy popular, seguro que sí. Es una película que retrata un poquito el viaje o la vida en un momento específico del protagonista. Y justamente él tiene que pasar un proceso de selección como corredor de bolsa, ¿no? Y en este proceso de selección, en este extracto del video, justo es cuando le están comentando lo que tiene que hacer para que sea elegido el candidato, ¿no? Solo uno de 30, 50, por decir un número, va a ser el elegido. Tiene que hacer llamadas, tiene que contactar clientes, está tipo en un programa de entrenamiento y además también tiene que resolver distintos cuestionarios teóricos. Entonces él estudia, hace una serie de pasos para realmente ser elegido, ¿no? Si no han visto la película, no voy a hacer spoiler, es muy bonita si es que no la han visto, y si la han visto ya saben en qué acaba, y justamente de eso se trata, ¿no? El proceso de selección es esa serie de procesos que realizamos para elegir al candidato, en este caso para elegir al protagonista, si es que llegase a calzar, ¿no? Muy bien, entonces continuamos, vamos a comentar. Al principio de la clase decíamos qué cosa tiene que tener un buen proceso de reclutamiento y selección. Muchos me comentaban que sí o sí refleje la elección del candidato más idóneo, ¿no? Más adecuado para el puesto. Y tal cual comentan, es eso. Y yo agregaría una serie de características como que tenga claridad y planeación, ¿no? Siempre que inicie con un análisis detallado del puesto, de qué realmente se requiere, tanto competencias técnicas como las conductuales. También se tiene que tener una atracción del talento adecuada, ¿no? Atraer a los candidatos más potenciales que realmente sumen a la empresa. Tenemos que hacer el proceso de selección basándonos en evidencia, en competencia. En algún momento de la clase vamos a comentar, bueno, de todo el curso, mejor dicho, vamos a comentar esto de las competencias. Ustedes quizá en algún momento en su trabajo lo han manejado, si no, van a aprender conmigo. También tenemos que ser transparentes al momento de comunicar la experiencia, porque como todo candidato que está postulando una posición, vamos a esperar los resultados. En algún momento vamos a tener que decir no gracias, ¿no? ¿Cómo decimos ese no gracias a nuestro candidato? ¿Cómo gestionamos esa experiencia del candidato? También es importante y se vincula con otro proceso que tiene que ver con la marca, con la reputación de la empresa, ¿no? No sé si alguna vez a ustedes les ha tocado postular empresas y se quedó ahí, iniciaron quizá el proceso de entrevista y de allí nunca más supieron nada. Nadie les dijo si seguían o no seguían. Y bueno, al final ya no pasó nada, se quedaron en el olvido, hicieron ghosting, como se dice. Y qué fea experiencia, ¿no? Cuando te hacen este tipo de situación. Entonces nosotros como reclutadores tenemos que saber manejar a los candidatos, ¿no? Tenemos que saber cómo les decimos, muy bien, pues quizá estás cumpliendo con los requerimientos, pero no con todos, ¿no? Te damos feedback, ¿no? Hacemos una devolución. O quizá cuando tuvimos la entrevista con el candidato, notamos que se ponía muy nervioso, que utilizaba una serie de palabras que eran muy coloquiales y que para la posición todavía no estaban adecuadas, ¿no? Entonces nosotros también podemos comentar a la persona esa serie de aspectos, ¿no? Para que también lo tenga en cuenta y en otros procesos de selección pueda mejorar. La clásica, como dice Alejandro, no nos llames,
nosotros te llamamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos han hecho eso? Entonces también nosotros tenemos que ponernos en el papel del candidato, tenemos que ser empáticos. En el día a día, no nos gustaría que a nosotros como candidatos nos digan eso. Si nosotros estamos gestionando el proceso de reclutamiento, pues también tenemos que tener un proceso ordenado. Muchas veces los reclutadores pasa que tienen tantos procesos, no solamente buscan un candidato, sino buscan 10, 15, 20 posiciones, más los proyectos, más todo lo que tienen que hacer, y no tienen tiempo. Entonces dejan a los candidatos olvidados. A los candidatos que no pasaron o que no cumplen, los olvidan. Y eso tampoco está bien. Por eso tenemos que ser sistemáticos cuando hacemos nuestros procesos, para que no nos pase este tipo de cosas, y también empáticos. La empatía es muy importante para un buen reclutador. ¿Ok? Muy bien. Por eso, un buen proceso de reclutamiento se dice que es bueno cuando existe comunicación con todos los candidatos, no solamente con el candidato elegido, sino también con los no elegidos. De esa manera, estamos siendo empáticos y estamos asegurando que su experiencia sea la mejor. Muy bien. Agilidad y eficiencia. A veces les va a tocar, cuando estén en la posición de asistente de recursos humanos, analista, etcétera, comentar con distintas áreas, porque todas las áreas siempre, tanto financiera, marketing, operaciones, siempre van a tener necesidad de un nuevo puesto, de un nuevo candidato, etcétera. Entonces van a recurrir a ti para que tú les orientes y les comentes cómo va a ser el proceso. Y tú vas a tener que comentar cómo va el proceso, ¿no? Vas a ir comentando el estatus. A veces puedes encontrar personas que son más pacientes, que entienden que hay un proceso, que hay tiempos para cada etapa, pero también vas a encontrar personas que te presionan, ¿no? Que quieren que ya encuentres al candidato ideal del día, de la noche a la mañana, ¿no? Y hoy te dejaron que tienen esa necesidad, ya quieren que mañana estén pasando entrevista y el viernes que ya estén pasando su primer día con ellos, lo cual es imposible, ¿no? La verdad no he visto nunca a alguien realmente hacer un proceso eficaz hacerlo en una semana. Es muy complicado, a menos que ya hayas tenido previamente las pruebas psicológicas, etcétera. Pero hacerlo eficaz y hacerlo rápido tiene que ver más con la planeación y también con el nivel de dificultad que un puesto puede tener, ¿no? Una búsqueda de un practicante, y no es por desmerecer a los practicantes, sino porque es distinto el tipo de requisitos que tienen los practicantes, no va a tener el mismo tiempo de búsqueda para un gerente, ¿no? Son distintos tiempos porque hay distintos seniority. Entonces, también tenemos que saber cuánto tiempo asignamos a una búsqueda específica de un puesto. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, cuando ya tenemos nuestro candidato seleccionado, va a llegar el día de la contratación, que también nosotros como dueños del proceso lo realizamos junto al área de nómina, planillas, etc. Y ahí nosotros tenemos que hacer un onboarding, un primer día estratégico. ¿Ok? Que no solamente sea la contratación, sino que también el nuevo ingreso sienta, ¿no?, que está teniendo un buen primer día. Para ello tenemos que hacer una planificación y una serie de cosas que creo, me parece que en la última clase vamos a revisar. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, continuando, tenemos el tema de la importancia estratégica. ¿Por qué es necesario que tengamos un buen proceso de selección? Porque el área o las distintas áreas de la empresa tienen que tomar en cuenta recursos humanos y sobre todo reclutamiento y selección, ya que impacta justamente en la productividad y la cultura de la empresa. También, si no hacemos una buena contratación, vamos a tener un costo, como bien les comentaba, ¿no? Si nosotros alargamos los tiempos, si nos demoramos también demasiado, ¿no? Por ahí alguna vez
escuché de empresas que tenían a su área de reclutamiento y selección que no lograban cerrar el proceso, un proceso específico, en 3 meses. O sea, 3 meses buscando una persona es demasiado. Por más puesto alto que sea, 3 meses es demasiado. Entonces, está generando un costo a la empresa y también un estrés adicional para las personas, ¿no? Para las personas que trabajan en ese equipo y que necesitan a esa persona extra para que agilice, ¿no? Es mucha más presión para ellos, mucho más trabajo. Y también tiene que ver con la relación con la retención del talento, ¿ok? Nosotros también estamos muy involucrados con cómo retenemos al talento. Como bien les comentaba hace unos minutos, si tenemos un buen proceso de selección y también de reclutamiento, pues esa persona por lo menos va a estar 1 o 2 años en la empresa, detenida, feliz en la posición. Pero más bien, si hemos tenido una persona que hemos seleccionado porque era el único disponible o porque, bueno, era el mejor de todo el grupo que tampoco estaba muy bien, pues al final el candidato probablemente o bien no hace bien el trabajo, no cumple bien con las funciones, o bien se cansa y renuncia. Entonces, pues eso también es importante. Y al final genera más costo porque hemos tenido una persona que tratábamos de enseñar las funciones del día a día, no lo hacía al 100% o lo estaba haciendo a medias, se va, nos deja otra vez el proceso abierto, de nuevo hacemos la búsqueda, se genera más tiempos de espera. ¿Ok? Un buen proceso, entonces, trata de contratar a un colaborador, a un trabajador que se adapte bien al rol y al equipo. Y un mal proceso tiene que ver con una contratación incorrecta, que impacta en el equipo y aumenta la rotación. ¿Ok? Muy bien. Evolución de reclutamiento y selección. No sé si ustedes al inicio, por ahí yo les había preguntado cómo veían el proceso de reclutamiento y selección, pues por ahí me comentaron que podíamos hacerlo de manera digital con redes sociales y también por el canal tradicional, periódico y radio, ¿no? Muchas veces, sobre todo antes, se hacía mediante el canal tradicional. Habían los anuncios que justamente comentabas, ¿no? Y tú buscabas el empleo que se ajustaba a tus necesidades y postulabas. Muchas empresas por ese medio anunciaban la necesidad de candidatos. Ronald, no sé si tienes una pregunta, duda, por ahí me puedes comentar en el chat también, Ronald. Y por el medio digital, lo que ya revisamos, LinkedIn, que es esta red social que conecta a los profesionales y que nos ayuda a nosotros, los reclutadores, a cazar el talento más idóneo. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, también una tendencia en grandes empresas que son los software de ATS. ¿Qué son los software de ATS? Pues son estos software que son potenciados, que identifican esas palabras clave de los CVs, ¿no? Para los candidatos y para nosotros reclutadores, nuestro día a día va a ser revisión de CVs. Puede sonar un poco aburrido, un poco monótono, pero al final, cómo lo hagamos o qué estrategia tengamos, va a repercutir y diferenciar, ¿no? Esta actividad, que no es todo el día, pero sí va a ser uno de los procesos iniciadores para la selección, ¿no? Grandes empresas reciben más de 300, 400, 500 CVs para una sola posición. Y es imposible para los reclutadores poder revisar cada hoja de vida, ¿no? Con cada detalle. Entonces, ¿qué se hace? Se tienen programas informáticos denominados ATS que validan las palabras clave del perfil. Para eso se programa en el software cuáles son las palabras clave, ¿no? Las necesidades específicas y se coloca justamente en el software que se identifique en esas hojas de vida, ¿no? Entonces hace un match, ¿no? Hoja de vida con el perfil y va cazando, va contrastando estas palabras
con las hojas de vida de los candidatos. Entonces, los candidatos que tengan estas palabras en específico o tengan alguna relación, van pasando a la siguiente etapa, que es cuando ya el reclutador puede validar sus competencias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es un poquito de las tendencias y la evolución. Actualmente también se ha tenido bastante el impacto de la diversidad e inclusión. También ahora el uso de la inteligencia artificial se utiliza bastante. Y bueno, también ha cambiado un poquito nuestro rol. Antes nosotros teníamos un rol más de mecánico, más operativo, más administrativo, y ahora somos unos socios. Como bien les comentaba hace unos minutos, nos va a tocar muchas veces acompañar a los distintos jefes, a las distintas áreas con la necesidad de orientar y tener una estrategia de cómo tienen que hacer su proceso, ¿no? ¿Qué cosa tiene que tener su candidato? Muchas veces van a venir hacia nosotros, van a voltear hacia nosotros y nos van a decir, ¿qué cosa tiene que hacer? ¿No? ¿Qué necesito? ¿Qué no necesito? Y tú, por eso tienes que conocer muy bien los distintos puestos que existen en tu empresa donde estás desarrollándote para comentar, ¿no? Para aconsejar y para ser escuchado. Si se dan cuenta, nosotros como reclutadores tenemos mucha exposición a distintas áreas, por lo tanto tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces también tenemos que desarrollar ciertas habilidades para calzar bien con nuestra misma posición, ¿ok? Conocer distintas herramientas tecnológicas, como bien les comentaba, las ATS, las pruebas online, las distintas herramientas que nos facilitan nuestro trabajo en el día a día y hacen que sea más eficaz la búsqueda y que sea más ágil, sin perder la calidad del proceso que estemos realizando. ¿Ok? Muy bien. Ahora ya hemos revisado un poquito lo que es proceso de reclutamiento y selección, pero vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver más con saberes previos, con intuición y también con los distintos conceptos que hemos revisado hasta acá. No se preocupen si no dan la respuesta correcta, es más un saber previo, es más cómo manejamos nuestros procesos, si es que ya estamos ejerciendo como asistentes de recursos humanos, o si todavía no estamos ejerciendo, también puede ser una prueba de cómo lo haríamos si tuviéramos un caso de vida real. ¿Ok? Es un casito práctico, yo también lo voy a resolver al final, pero primero me gustaría que ustedes me comenten qué piensan de este caso práctico. A ver, justo. Es el caso del nuevo coordinador de proyectos. ¿Ok? Nosotros tenemos, esta es una empresa ficticia, cualquier parecido con la realidad, que es pura coincidencia, ese es mi disclaimer por si acaso. Esta empresa, Innova Proyectos SAT, está buscando un coordinador de proyectos para liderar equipos en la ejecución de proyectos de tecnología. ¿Ok? Un coordinador de proyectos que sea líder de equipos en proyectos de tecnología. El puesto requiere habilidades como liderazgo, comunicación, organización y resolución de problemas. Requisitos: experiencia mínima de 3 años en gestión de proyectos y conocimiento básico de metodologías ágiles. Yo he traído 3 perfiles. Vamos a leer 3 perfiles de 3 candidatos a continuación. Y vamos a elegir, cada uno de ustedes en comentarios, me van a colocar qué candidato ustedes creen que es el más adecuado y por qué razón. Finalmente vamos a ver qué habilidades o experiencia consideraron como más importantes. ¿Ok? Eligen a su candidato, explican por qué lo eligen y qué habilidades están priorizando o considerando como más importantes. Tomen en cuenta que es una posición de coordinador de proyectos que va a liderar equipos en proyectos de tecnología. Se necesita mínimo
mínimo 3 años de gestión de proyectos y conocimiento básico de metodologías ágiles. ¿Ok? Además, existen ciertas habilidades como liderazgo, comunicación, resolución de problemas, que sí o sí tienen que tener. Muy bien, vamos a conocer los perfiles entonces que tenemos que ver. Tenemos candidato 1, candidato 2 y candidato 3. Candidato 1, Juan Pérez, que tiene 5 años como líder de equipos en una empresa de construcción. 5 años, ok. Fortaleza, experto en resolución de conflictos, alta capacidad de organización, conocimiento técnico, manejo básico de metodologías ágiles, ojo. Debilidades, poca experiencia en tecnología. Muy bien. Candidato 2, María Gómez, 3 años como analista de proyectos en una empresa de tecnología. Conocimientos, entre sus fortalezas, conocimiento avanzado en metodologías ágiles, incluso está especificando qué metodologías. Excelente comunicación y habilidades interpersonales, y además tiene una certificación en gestión de proyectos. Debilidades, poca experiencia liderando equipos. ¿Ok? También tomen en cuenta eso. Finalmente, nuestro candidato 3, Luis Ortega, tiene 4 años como coordinador de proyectos en una ONG. Su fortaleza es una alta capacidad de liderazgo y motivación de equipos, experiencia de manejo de presupuestos y planificación estratégica, y finalmente tiene un conocimiento técnico en el software de gestión, pero no tiene ninguna certificación. ¿Ok? Candidato 1, candidato 2 y candidato 3. Recuerden, estamos buscando un coordinador de proyectos de una empresa de tecnología que va a liderar equipos y que tiene que conocer sí o sí metodologías ágiles, además de mínimo 3 años de experiencia. Les voy a dar, a ver, son 9 y 6. Les doy 4 minutos, porque también tenemos todavía más temas que revisar. 4 minutos, chicos, para que ustedes elijan a su candidato y me comenten por qué. Ya Valeria, por ejemplo, ya súper rápida, ya eligió a la candidata 2. Muy bien. Valeria 2. Lourdes también candidata 2. Vamos a ver si alguien elige al candidato 1 o al candidato 3. Tenemos todavía 4 minutillos para 9 y 10 comentamos, no se preocupen. Vamos a comentar igual el proyecto, vamos a resolverlo, pero quiero saber a quiénes eligen ustedes. Isaías, candidato 3. A ver, ¿quién más se anima a compartir a qué candidato eligen? Candidato 2, candidato 3. Candidata 2. 1, bueno, hay de todo. También por ahí están eligiendo el candidato 1. Candidato 3. Candidato 2. Tenemos a todos, a todo un poco. Un minutito más mientras culminan de colocar sus candidatos. Muy bien, candidato 2, candidato 3. Cris, candidato 2, muy bien. ¿Qué más eligen, chicos? ¿Alguien más se anima a comentar? Candidato 3, Alejandra, muy bien. Y candidato 2. Bueno, hemos sido bien rápidos. Excelente, les felicito por eso. Gwen, por ejemplo, me explica que ella escoge al candidato 2 porque ella está priorizando, qué importante es esa palabra, muy bien, Gwen, ella está priorizando sus conocimientos y la capacidad de la comunicación, ¿no? Acá en su fortaleza de la candidata 2 nos dicen que tiene una excelente comunicación y habilidades interpersonales. Muchas gracias, Gwen, por comentar por qué elegiste la candidata 2. Candidata 3 también, candidato 3,
Nos dice Irina, Malú, candidato 3. Muy bien, ya estamos casi 9:10. Creo que ya hemos compartido la mayoría de nuestros candidatos que estamos eligiendo como reclutadores, en este caso ejemplo. Aquí que quede claro que no hay respuesta correcta e incorrecta, va a depender bastante del área a la cual nosotros estamos, o el puesto al cual nosotros estamos justamente cumpliendo, la empresa, ¿no? Por ahí a los que escogieron el candidato 1, puedo entender que quizá lo escogieron porque esta persona tiene bastante experiencia en liderazgo, 5 años, pero quizá también tenemos que tomar en cuenta que si bien ha estado 5 años siendo líder de una empresa de construcción, no tiene conocimiento de tecnología. Entonces se le va a hacer muy complicado adaptarse probablemente a esta empresa que es netamente de tecnología, ¿no? Y además maneja de forma muy básica la metodología Scrum, la metodología ágil que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué pasaría? Nosotros presentamos este candidato y probablemente quizá en la entrevista no sea el favorito, ¿no? Porque justamente tiene ciertas falencias. Vamos con la candidata 2. ¿Qué tenemos en el candidata 2? María Gómez está cumpliendo el requisito de mínimo 3 años de experiencia. Si bien no ha sido líder, ha sido analista de proyectos. Tiene bastante conocimiento en metodologías ágiles, tiene muy buena comunicación y además tiene certificaciones que también pueden avalar su conocimiento y su experiencia. Su punto en contra, y acá para que quede claro que nunca vamos a encontrar un candidato que 100%, o sea, es muy difícil, ¿no? Tampoco es que nunca, pero muy, muy difícil que encontremos a un candidato que 100% se ajuste totalmente a cada requerimiento detalloso, ¿no? Detalloso de la búsqueda. A veces vamos a encontrar candidatos que cumplen al 95, al 98 y le falta una cosita, al 90, al 80. Entonces nosotros, como bien comentaba su compañera Gwen, tenemos que priorizar a qué apostamos, al potencial, al talento, ¿no? ¿Qué cosa nosotros estamos potenciando? Por acá, por ejemplo, me explicaban algunos del candidato 1, ¿no? Que fue ahí como yo bien comentaba y también Valeria comenta, no tiene ese filtro de tecnología. Entonces no podemos priorizarlo a él porque justamente va a caer al momento de presentarlo, ¿no? Cuando nosotros estamos presentando nuestros candidatos, ya en la tanda, bueno, ya vamos a ver un poquito cómo es el proceso de selección, etcétera. Pero cuando ya nos toca hacer la presentación de los candidatos que hemos evaluado, que creemos que se ajustan, que pasan entrevista con el jefe de tecnología, con el jefe de finanzas, etcétera, nosotros siempre vamos a estar, ¿no? Cruzando dedos para que a alguno le guste y que calce, ¿no? Porque a veces puedes tú también presentar el candidato idóneo que cumple el 98% el perfil, pero quizá no hizo match con el jefe. También pasa. Entonces nosotros estamos ahí viendo por quién apostamos. Por eso tenemos que elegir a nuestros mejores candidatos, ¿no? A los candidatos que se alineen o que se acerquen más al perfil. La falencia esto del candidato 1 de la tecnología le juega bastante en contra. En el caso de candidata 2, podemos justamente avalar por sus habilidades interpersonales y podría funcionar. Entonces, podría ser una buena candidata idónea. Y vamos con el candidato 3. Ha estado como coordinador de proyectos en una ONG. También tiene buenas fortalezas, liderazgo, manejo de presupuestos, pero le falta algo importante que no tiene el manejo de metodologías ágiles, ¿no? Entonces, allí va a depender bastante de nosotros si es que lo presentamos o no. Puede funcionar porque ha tenido liderazgo, puede aprender rápido, también ha estado en proyectos clave, puede funcionar, pero también va a depender bastante del jefe. Si nosotros sabemos que tenemos a un jefe de tecnología que es bien estricto con el tema de las certificaciones, con el tema de avalar la experiencia, documentar todo, podría ser que no funcione este candidato, ¿no? Quizá pueda funcionar la candidata número 2, que tiene más certificaciones, que tiene documentación que avale su experiencia, ¿no? Entonces va a depender bastante del contexto. Pero en este caso, el candidato 2 y el candidato 3 son los más
cercanos a la posición. El candidato 1 cumplía, pero le faltaba el tema de tecnología. Por lo tanto, podría quedar un poquito descalificado. ¿Ok? Igual, como les comento, estamos aprendiendo. Más adelante vamos a hacer más casos y vamos a entender un poquito más de todo el mundo de reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nos dice por aquí Joy Lenny? Una pregunta. Puede ser un problema si eres recién graduada en administración y no tienes experiencia a la hora de conseguir trabajo en esta área. Puede pasar, pero también, Joy Lenny, puedes encontrar empresas que más que pedirte experiencia, te piden, ¿no?, ciertos conocimientos específicos, como el manejo de Power BI, manejo de algunos software específicos. Entonces, lo que yo recomiendo cuando no tenemos experiencia, como nos pasa a veces cuando estamos en el mundo, saliendo del mundo de educación, no saliendo de la universidad, instituto del técnico, es aumentar nuestros conocimientos específicos. De esta manera también nos hacemos atractivos para las empresas. Muchas gracias por la pregunta. Igual por ahí creo que ITEC tiene o está preparando un curso de empleabilidad que tiene que ver con cómo desarrollamos nuestras habilidades para ser atractivos. Entonces, atentos a las redes sociales de ITEC, que siempre están sacando muy buenos cursos para todos. ¿Ok? Incluso también tienen un curso de Excel y de Power BI que les recomiendo que revisen. Ahora es muy importante que todos conozcamos este tipo de software. ¿Ok? Muy bien. Ejemplo. Acá un ejemplo de lo que no se debe hacer. Una empresa contrató a un gerente sin verificar si sus valores coincidían con los valores de la organización. En 6 meses renunció, dejando al equipo desmotivado y con proyectos sin completar. ¿Qué pudo haber hecho diferente? ¿No? Pudo haber validado los objetivos que tenía este empleado, este candidato, y si coincidían con los objetivos, con los valores que tiene la empresa. ¿Ok? Eso pudo haber hecho distinto. También pudo haber tomado pruebas psicológicas más exhaustivas. En las pruebas psicológicas también podemos encontrar realmente los objetivos o lo que está pensando el candidato. ¿Qué pasa? A veces tenemos candidatos que están buscando o están en una búsqueda de empleo porque ya tienen muchos meses como desempleados. Entonces, a cualquier proceso van postulando, van mandando sus CVs. Y a veces puede ser que queden seleccionados por alguna razón y quizá la empresa no les gusta, el salario, etcétera, pero como necesitan el empleo, aceptan. Pero en paralelo, mientras están en ese trabajo, en el empleo recién aceptado, siguen buscando algún otro trabajo que sea más beneficioso para ellos. Entonces, por eso es importante nosotros como reclutadores validar bien al momento de las pruebas psicológicas, al momento de la entrevista, si realmente el candidato está entusiasmado por la posición, por el puesto y por la empresa, ¿no? Entonces, eso también tenemos que validar. Continuando, ahora sí vamos a ver en semilla de las tendencias que les había comentado. En este caso, nosotros tenemos tendencias o prácticas que se están volviendo muy necesarias, hasta diría yo obligatorias, en el mundo del reclutamiento. Tiene que ver con la diversidad y la inclusión, una de estas primeras tendencias que cada vez más empresas están buscando este tipo de talento diverso para que su equipo tenga distintas perspectivas, tenga distintas maneras de hacer las cosas, ¿no? También el uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos a una empresa como Amazon que ha implementado un sistema de inteligencia artificial para filtrar los CVs, que va más allá de los ATS, sino que ya no solamente filtra, sino que también ya te recomienda quién puede ser el candidato, ¿no? Te dice, este candidato tiene un 80% de probabilidad de que sea elegido. Hubo ciertas críticas, porque hubo sesgos en sus algoritmos. ¿Qué significa sesgos? Pues que priorizaba a algunos, en este caso a hombres que mujeres, ¿no?
como por ejemplo por una posición de liderazgo, por algún sesgo de género, priorizaba a este tipo de candidatos, cuando no debe ser así. Como bien habíamos comentado, necesitamos que haya cierta objetividad. Hay algunas empresas grandes que hacen CV ciegos, la política de CV ciegos. Quitan el nombre, quitan la edad y quitan el género. Entonces te entregan solamente al jefe, al que está justamente, al que va a recibir al nuevo empleado, ¿no? Al que está buscando para su equipo este empleado, o cliente, como le llamamos nosotros, le entregan solamente el CV, sí, sin estos datos. De esa manera evitan sesgos para que pueda elegir de manera objetiva. Hay algunas personas que pueden tener ciertos sesgos, ¿no? Pueden decir, no, una mujer muy grande de 50 años no puede cumplir bien el rol que yo estoy buscando. O un hombre de 60, no, bueno, 60, por ahí puede también parecer complicado porque algunos ya están julando, pero quizá un varón de 30 años ya debería estar como en posición de analista y acá se está presentando para practicante, ¿no? Entonces, ese tipo de sesgos puede pasar. Para que no pase, quitan esa información y hacen que sea más inclusivo y que también sea más objetivo. Y en lugar de validar ese tipo de información, más bien solamente se valide la información que corresponde como la educación, la experiencia, ¿no? Que son información relevante, ¿no? Las habilidades interpersonales, que son información relevante y que tiene que ver con el puesto. ¿Ok? Muy bien. También una tendencia muy marcada es la marca empleadora. En este caso, por ejemplo, tenemos a Google, ¿no? Que recibe millones de postulaciones. Es una empresa que ha trabajado muy bien su marca empleadora. Muchos candidatos vemos a esta empresa como que, wow, ¿no? Quiero trabajar en esta empresa porque tiene los mejores beneficios, tiene las mejores oficinas, tiene el mejor clima laboral. Entonces, esta marca empleadora que ha trabajado es muy potente. Y es una tendencia que le ayuda a que su proceso de reclutamiento y selección sea rápido, sea eficaz y que no necesiten hacer tanto hunting, porque si se dan cuenta, cuando hacemos hunting, cuando yo les mostré mi LinkedIn y las otras herramientas que a veces utilizo, te puede demorar, te toma más trabajo, ¿no? Porque es buscar uno por uno a un candidato, invitarlo al proceso, convencer al candidato que participe en el proceso y luego hacer todo tu proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Entonces, en cambio, Google no tiene ese tipo de problemas porque tiene demasiadas postulaciones, demasiados candidatos, demasiado rango de candidatos para poder hacer su proceso de selección. Y son candidatos desde los más buenos hasta quizá no los tan buenos, pero tiene esa base, ¿no? Entonces, la marca empleadora también es importante para las empresas y muchas ya están tomando conciencia y por ello están haciendo distintas estrategias para potenciar, para tener la mejor reputación como empresa, para hacer una reputación, una empresa de top, ¿no? Una empresa que realmente todos quisieran trabajar en ese lugar. ¿Ok? Muy bien. Continuamos aquí. Por ejemplo, tenemos algunas empresas, algunas prácticas que utilizan una serie de herramientas que tienen que ver con redes sociales, por ejemplo, TikTok, ¿no? Algunos ponen por ahí primer día en BBVA, ¿no? En este primer día y sale por ahí justamente el practicante de su primer día contando cómo fue su primer día, su aventura y llama la atención para más candidatos que quieran justamente iniciar su carrera en esta empresa. O tenemos el caso de otra empresa peruana, Alicos, que por ahí también te comenta, ¿no? Tenemos estas historias de éxito. Entonces también hace que tú, como se dice coloquialmente, se te jale el ojo para trabajar en esta empresa. O por ahí tenemos algunas plataformas específicas que tienen que ver ya más con candidatos de un rubro, de un sector específico como la tecnología, bolsas laborales específicas para este tipo de candidatos. ¿Ok? Muy bien. Y como yo les comentaba, este tipo de estrategias va a responder a ciertos desafíos que actualmente tienen
Las empresas, como la competencia por el talento calificado, no todas las empresas vamos a tener el mejor talento, a veces nos llega talento que no está cumpliendo el 100% con lo que estamos buscando, que no está al 100% siendo el mejor. Entonces tenemos que ver estrategias para encontrar al mejor talento. También las nuevas generaciones tienen nuevas expectativas laborales, no solamente están valorando lo económico, también están valorando otro tipo como el salario emocional, que se ha vuelto muy popular, o el tipo de beneficios que atañen más a emociones, a experiencias, ¿ok? También la diversidad, equidad e inclusión es un tema relevante. La transformación digital, ¿no? Antes tenías que recibir los CVs en físico, en el folder, Manila, como decían por aquí, y sí o sí tenías que revisar y tenías un compilado de CVs. Ahora todo lo haces más de manera digital. También el trabajo híbrido y el trabajo remoto ha cambiado la perspectiva de cómo se hacen los procesos de selección. Ahora puedes optimizar nosotros, hacer entrevistas de forma virtual. Antes se hacía al 100% de manera presencial, ¿no? También el tiempo de contratación. Este tipo de estrategias, este tipo de tendencias reducen los tiempos de contratación, los tiempos de todo el proceso de selección. Y obviamente va a repercutir en la postcontratación y si la persona se queda o no. ¿Ok? Hasta acá, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Justo estamos a 5 minutitos de culminar. Me pueden comentar en el chat si tienen dudas o consultas. Muy bien, todo bien entonces. Jairo me comenta, ¿con qué se refiere a ATS? ATS nos comenta justamente que es el software de inteligencia que se desarrolla en algunas empresas. Es un software sobre todo de verificación y de validación de el cumplimiento, las palabras básicas, con el perfil del puesto. ¿Ok? Eh, justamente es una sigla ATS, lo pueden buscar para que puedan tener mayor conocimiento. Está en inglés, de hecho. Significa Attractive Software de Reclutamiento, Selection, algo así, ¿no? Entonces, ustedes pueden buscar un poquito de lo que significa nomenclatura, pero en sí es un programa de validación entre perfil con candidatos que utilizan algunas empresas. No todas, las empresas más grandes que reciben millones de postulaciones en el día, ¿no? Por ejemplo, Google, Facebook, ¿no? Etcétera. Aquí en Perú, por ahí he visto alguna vez a empresas como P&G, si bien no es peruana, P&G se utiliza, Alico, no estoy segura al 100%, pero ese tipo de empresas, ¿no? Que son multinacionales y que tienen la posibilidad de utilizar este tipo de software. ¿Ok? Muy bien. En conclusión, reclutamiento y selección son procesos estratégicos, son procesos transversales, no solamente es revisar el CV, sino más bien requiere una estrategia, requiere conocimiento y requiere saber cómo hacerlo. ¿Ok? Y también la evolución tecnológica está transformando toda la manera en cómo hacemos el proceso de selección, cómo lo encontramos y cómo elegimos al talento. ¿Ok? Por ahí yo les dejo esta pregunta de reflexión de qué concepto o herramienta de esta sesión planean aplicar en su trabajo. Ahí ustedes ya van reflexionando alguna herramienta, algún concepto de la clase les puede ser útil en su trabajo. Muy bien, continuando, también me gustaría saber por el chat qué nos llevamos de esta primera sesión. Pueden poner una palabra, una frase, de qué se están llevando en esta primera sesión. Pueden comentarme si están llevando aprendizajes, nuevos conceptos, diferencia entre reclutamiento y selección, etcétera, etcétera. Van colocando
en el chat qué se llevan de esta primera sesión. También si tienen dudas o si quieren revisar a profundidad, anoten y lo vemos en las siguientes sesiones cuando nos toque. Muy bien, chicos. Entonces, hoy hemos revisado conceptos clave de reclutamiento y selección. Ha sido una clase de introducción, por eso no hemos profundizado. En la siguiente clase ya vamos a profundizar acápite por acápite, la importancia, la transformación de los procesos. Y finalmente, en la siguiente clase vamos a analizar los puestos para asegurar contrataciones exitosas. Muy bien, chicos. Entonces, eso es todo por hoy. Por ahí veo que muchos están llevando nuevos conceptos, aprendizaje. Muchísimas gracias por su presencia, por su participación. No se olviden de animarse a también ver cursos relacionados. Y conmigo hasta el día miércoles. Nos vemos, chicos. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias, profesora Milagros, entonces, por la clasecita brindada el día de hoy. La esperamos el día miércoles en nuestra siguiente sesión. Estimados participantes, como les había comentado, por favor, el día de hoy vamos a tener un pequeño sorteo, así es que se ha compartido ya nuestra